Shalom, shalom. Bendiciones a todos, amados hermanos, amigos. Soy Roe Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Y estamos aquí para continuar con nuestra lectura y estudio de la bendita Torá de nuestro Padre que está en los cielos. En esta nueva semana iniciamos la lectura y comentario de una nueva porción, una nueva parashat, la parashat o porción número 31. Esta porción recibe el nombre de Emor, que significa habla. Nos corresponde en este Yom Rishon, primer día de la semana del 13 de Iyar, el segundo mes bíblico profético, que corresponde al 11 de mayo de 2025, nos corresponde dar lectura a la primera aliyá, a la primera sección. Esta primera aliyá se encuentra en el Sefer Vayikra, el libro de Levítico, capítulo 21, versículos 1 al 15. Procedamos a decir la verajá, la bendición. Tengamos la lectura y el posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et toratu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Amén. Adonai dijo a Moshe: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido un marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Elohim, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Adonai y el pan de su Elohim ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Elohim. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Elohim ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Adonai, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre tus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Elohim, porque la consagración por el aceite de la unción de su Elohim está sobre él, yo Adonai. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Adonai soy el que los santifico. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén y amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah, Torah de veracidad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, una de las cosas que debemos recordar antes de iniciar pues la explicación o un comentario breve de los versículos es que debemos recordar que el tema central de todo el Sefer Vayikra, el libro de Levítico, es la Kedushá, es decir, la santidad. Recuerden que hay un principio en la Escritura que dice:
Sin santidad nadie verá a Elohim. Entonces Adonai, previendo nuestras debilidades y nuestras dificultades, provee para nosotros santidad y niveles de santidad que nos ayuden por su misericordia al final de los tiempos y por supuesto basado todo confirmado por la fe en el Mashiach Yeshua, nos lleve a feliz término la obra que él ha hecho en nuestras vidas al redimirnos para que nosotros podamos contemplar su gloria al final del proceso de la salvación, que es la glorificación. Entonces estamos, digamos, en la segunda etapa de la justificación, de la salvación. ¿Cuál es esta? La santificación. Por eso que la Torah es muy importante para nuestras vidas, para nuestro pueblo. Es el medio que Adonai utiliza para enseñarnos a andar en santidad. Porque recordamos otra vez, sin santidad nadie verá a Elohim. Entonces, tres grandes temas de santidad aborda el Sefer Vayikra, el libro Levítico. Habla, por ejemplo, de la santidad del hombre, es decir, la Kedushá Adam. La santidad del tiempo, Kedushá Zimán. Y la santidad del lugar, Kedushá Makom. Y todos hablan de niveles de santidad cada vez más y más elevados. Por ejemplo, la santidad del lugar o Kedushá Makom habla acerca de la santidad de Eres Israel, la tierra de la prometida, la tierra que fluye leche y miel. Esta debe tener santidad. Y por eso se establecen mandamientos que tienen que ver la relación del hombre con la tierra y la misma santidad del lugar. Y por supuesto, el lugar más santo en todo Eres Israel es el Mishkan, el tabernáculo. Y aún dentro del tabernáculo hay un lugar aún más elevado en santidad, que es el Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo. Y de los objetos que hay en el lugar santísimo, lo más elevado es el propiciatorio, donde la Shejinah, la gloria de Adonai, se manifestaba. Está también entonces la santidad semán o la santidad del tiempo. Precisamente en esta Parashat Emor, en las consiguientes Aliyot, abordaremos o recordaremos el tema, por ejemplo, de santificar el tiempo para Adonai. ¿En qué forma? Celebrando las fiestas que él estableció en sus tiempos y que deben ser convocadas en sus tiempos en honor a él. Santidad del tiempo, santidad, por ejemplo, en los pasajes anteriores, en la última Parashat, la Parashat número 30, estuvimos hablando, el, el maestro Francisco estuvo hablando acerca de la Kedoshim, de la santidad, y se dieron leyes, por ejemplo, para la santidad del hombre, y incluía entre esos la guardar el Shabbat, porque hay que santificar el tiempo. Y la Kedushá Adam, que es la santidad del hombre, como mencionábamos pues en las parashá anteriores, se estaba hablando acerca precisamente de, por ejemplo, en el capítulo 19, de la santidad, de leyes de santidad y de justicia. No volverse a la idolatría, no practicar el ashon hará, el regilú, el chisme, no aborrecer al hermano en su corazón, no hurtar, en fin, las leyes que santifican el trato del hombre hacia su prójimo, hacia su semejante. Y ahora pues abordamos temas también de santidad, pero para el sacerdocio. Y entonces aquí esto nos lleva al primer versículo del capítulo 21, donde dice el versículo 1, Adonai dijo a Moshe, Vayomer Adonai el Moshe. Y aquí aparece conjugado un verbo que va a aparecer tres veces, dos veces más, en total tres veces en este versículo. El verbo amar, que tiene el sentido de decir, de hablar, pero también el sentido de ordenar, de enfatizar. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dice, Vayomer Adonai el Moshe. Adonai dijo a Moshe. ¿Y qué fue lo que le dijo? La siguiente cláusula dice, Emor el a Kohanim Benei Aarón. Emor. Y otras aparece el verbo amar, que es ahora habla, dile a los sacerdotes hijos de Aarón. ¿Y qué es lo que le debe decir? A eso nos lleva la tercera cláusula. Ve a Marta. Y otra vez esta expresión, ve a Marta, es la conjugación otra vez del verbo amar. Y aquí dice, y diles, ve a Marta, alejen le nefesh, lo yitama ve amaev. Es decir, diles, háblales, ordénales
que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Es decir, ahora los sacerdotes reciben leyes aún más elevadas. Anteriormente, como dijimos, Moshe habla a todo el pueblo en un aspecto de la santidad que todo mundo debe observar. Pero ahora aquí hay un nivel de exigencia superior a los sacerdotes, de una santidad más elevada. ¿Por qué? Porque ellos tienen un gran privilegio. Están más cerca de Adonai que el resto del pueblo. Los mandamientos generan santidad. Por lo tanto, ahora los sacerdotes deben aprender mandamientos extras respecto a ellos para que su santidad se eleve. Se le dan instrucciones precisas para mantener un estado de santidad. Y una de esas instrucciones, empieza este versículo 1, es: no pueden tocar un cadáver, no pueden acercarse a un muerto. Aquí la palabra hebrea que ha sido traducido como persona o es la palabra nefesh, que se traduce como alma. Es decir, en este caso la Torá llama un cadáver humano alma. Es una persona, pero ha fallecido. Dice el versículo 2, salvo por su pariente más cercano. Entonces aquí hay una excepción para el sacerdote, para los coanín. ¿Cuál es esa excepción a esta demanda de santidad? Sí podrán acercarse o contaminarse para expresar el duelo por su esposa, por su madre, porque el pariente más cercano es su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano. Ese era el sacerdote común, los que eran de la familia descendiente de Aarón. Solamente se les permitía contaminarse por esos 7 niveles de familiaridad: esposa, madre, padre, hermano, hermana, soltera, virgen, hijo o hija. Entonces sí podían guardar el luto e inclusive podían interrumpir su servicio en el Mishkan y posteriormente, cuando se construyó el templo, en el Beit Hamidash, para el día del entierro del difunto. Ahora, esta ley tenía también una excepción. Esta sección es llamada Met Mizbah. Es decir, por ejemplo, si se encontraba un cadáver en un lugar desértico, en una zona deshabitada, o alguien que haya muerto y que no tiene parientes que se ocupen de hacer los servicios fúnebres, entonces, cuando no hay otra persona que pueda realizar este entierro, el Cohen, el sacerdote común, porque recuerden que está el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, el sacerdote común podía hacerlo, aunque se contaminara. Sin embargo, a pesar de eso, pues no perdía su ministerio por esa contaminación momentánea, pero sí, ciertamente hay una interrupción. Por eso que tenemos aquí, al conocer esto, tenemos mayor comprensión para lo que nos narra Yeshua respecto a la reacción que tuvo el Cohen, el sacerdote, y que tuvo el levita cuando él habla acerca de la parábola del buen samaritano, que está allá en Lucas capítulo 10, versículos 30 al 35. Estos servidores en el Mishkan o en el templo, el Cohen, sacerdote, y el levita, ellos quizás no sabían si el hombre herido estaba vivo o muerto. Si el hombre herido estuviera muerto, entonces ellos tenían que evitar el contacto con su cadáver para no contaminarse y perder como consecuencia su ministerio, como la Torá lo establece. Y como era un camino transitado, es decir, no era un lugar desierto, no era un lugar desértico, apartado, era un camino transitado porque conducía de un lugar a otro hasta Jerusalén. Entonces, eh, se considera que no era un lugar desértico, entonces podría darse que alguna otra persona podría cumplir con esta labor de sepultar el cadáver y no necesariamente el sacerdote o levita. Ahora, se plantea otra situación. En caso de que el hombre estuviera vivo, y ciertamente estaba vivo porque estaba herido, habría que ayudarle para salvarle. ¿Por qué? Porque las mismas leyes de Levítico, por ejemplo en el capítulo 19, versículo 16 dice:
no te quedarás quieto ante la sangre de tu hermano. Así que al pasar de largo, el Cohen y el levita estaban realmente demostrando que no estaban muy interesados en profundizar si el hombre estaba herido, es decir, aún con vida o muerto. Y ya eso les imputó una falta grave. Por eso que Yeshua lo utiliza como ejemplo. Ellos cometieron esa falta grave. Entonces, aunque la Torah legisla para el Cohen no contaminarse por muerto, excepto los 7 niveles de grado de consanguinidad o de lazo filial, hay una excepción. Podían hacerlo en el caso de el peligro de alguien, peligro de muerte, es decir, no quedarse quieto ante la sangre de su prójimo. Continuando entonces, el versículo 3 habla acerca de la mujer, de la hermana virgen que está cerca de él y que no tiene marido. Por esa hermana que muere se puede contaminar. Eso significa cuando la hermana se haya casado. Cuando la hermana se haya casado, el sacerdote ya no tiene el derecho de tocar su cadáver o asistir a su entierro. Este mandamiento establece que él debe mantenerse alejado de todo cadáver. De todo cadáver debe seguir guardando ese nivel de santidad. Y es algo bien difícil solamente pensar eso, porque estamos hablando de una hermana. ¿Ven? Pero si la hermana estaba casada, ya no podía contaminarse. Solo si era virgen, entonces sí podía ir a su entierro o participar de todas las labores de funeral. Entonces, vamos a continuar. Dice el versículo 4, no se contaminará con pariente por matrimonio entre su pueblo, pues se profanaría. La Reina Valera lo dice así, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. O sea, por cualquiera persona no se pueden contaminar. La razón por la cual se le exige al sacerdote tal nivel de santidad nos las da el versículo 6, porque el versículo 6 dice, santos serán a su Elohim y no profanarán el nombre de su Elohim. Porque como representantes de Elohim que han sido llamados por Elohim para servirles como tribu sacerdotal, entonces su nivel de santidad debe ser aún más elevado, porque son llamados, son emisarios, son representantes de Elohim, de Adonai, ante el pueblo. Por eso deben ser santos. Además, porque son los que ofrecen y presentan las ofrendas que trae el pueblo en honor a Elohim y ofrecen el pan, que cada día se cambiaba el pan de la mesa a la preposición. ¿Por qué? Porque esta importancia de ofrecer estos sacrificios delante de Adonai, más que traer un alimento a Adonai, porque sabemos que Adonai no bebe la sangre de los sacrificios, ni come el pan de la mesa de la preposición, ni ninguna de las otras ofrendas. Pero sí estos alimentos, podríamos decir, alimentaban, fortalecían la relación del sacerdote con Adonai y por extensión de Adonai con el pueblo. Es decir, fortalecían la relación entre Adonai y su pueblo. Por lo tanto, su labor debía hacerse en un nivel elevado de santidad. El versículo 7 narra acerca de 4 mujeres prohibidas para el sacerdote. Dice, no tomarán, dice el texto, no debe tomar mujer ramera, infame, ni repudiada. Entonces hay varias palabras en hebreo. Por ejemplo, para una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas, es decir, para una ramera, es la palabra es soná. Soná. Este era el caso, por ejemplo, de Rahab. Rahab, la ramera, el texto dice que era soná, era una mujer ramera. El sacerdote tampoco puede casarse con
la hija de alguien nacida de una unión ilícita, lo que es conocido como la halalá, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio de un sacerdote y una zoná o una gerushá. La gerushá era una mujer divorciada. O una gioret, que es una mujer eh, que viene de otro pueblo y se convierte en este caso a la fe de Israel, como por ejemplo el versículo 14 nos hace, podemos inferir eso, porque no tomará viuda, no tomará repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Entonces solamente del pueblo y no una conversa en este caso. Entonces seguimos al versículo 18, el versículo 8. Versículo 8 dice, le santificarás. Y esto se lo está diciendo entonces a Moshe. ¿A quién va a santificar Moshe? Al sacerdote, porque el sacerdote ofrece el pan de Elohim. Por lo tanto, se le debe tener en alta estima, se le debe considerar pues santo. El Cohen debe ser distinguido en medio de la congregación, debe ser distinguido. Este era un principio, y ese principio podremos decir se establece todavía al día de hoy, aunque eh, los líderes en las comunidades hoy no pertenecen al sacerdocio, no son descendientes directos de Aarón. Sin embargo, se ve también distinguir y ofrecer honra y respeto, como dice el rabino Shaul, a los que están presidiendo. Entonces, por eso que se debe reconocer, por ejemplo, eh, la dignidad que tienen los líderes o los que presiden en las congregaciones. Es muy importante eso porque todo eso ayuda a la santidad de la comunidad. El versículo 9 dice que si la hija de un sacerdote fornica o comete inmoralidad, será quemada. Entonces es una situación bien difícil y extrema. Y el fuego representa aquí purificación, purificación del lazo familiar del Cohen. Su hija se ha profanado teniendo relaciones ilícitas. Entonces, debe entenderse que esto contamina por extensión el sacerdocio del Cohen y debe entonces quitarse en medio. Es sumamente interesante y profundo esto. Ahora, seguimos al versículo 10 y dice que el sacerdote, y ahora está hablando del Cohen Gadol, si los sacerdotes comunes tenían niveles de santidad que observar que eran superiores, su exigencia era superior más fuerte a los niveles de santidad que el pueblo tenía que tener. Ahora el Cohen Gadol tiene un nivel de exigencia de santidad aún mayor la de los sacerdotes comunes. Entonces, por eso dice el versículo 10, y el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que ha recibido el aceite de la santa unción. Recuerden que la Torah prohíbe que ese aceite fuese replicado, que fuese copiado en su hechura, inclusive que no se cometiera la profanación de derramarlo sobre cualquier cabeza que no sea la cabeza del Cohen Gadol que va a iniciar su ministerio. Entonces eso eleva la cabeza, la santidad de la cabeza del Cohen, quien es el príncipe en todo Israel, porque es el sumo sacerdote ante Adonai. Entonces dice que no debe profanar su cabeza. Por su cabeza ha recibido el aceite de la santa unción. ¿Y cómo no la debe profanar? Pues dejándose crecer el cabello o rasgando sus vestiduras, que eran señales de duelo. Porque cuando se entraba en el periodo de Abelú, del duelo, la gente acostumbraba a dejarse hasta el día de hoy crecer el cabello por un mes y dejarse crecer la barba por un mes. El aspecto de una persona que no se corta el cabello o no se arregla la barba, porque en Israel todos usaban barba y usamos barba, pero al dejarla crecer y el cabello también por 30 días, el aspecto es un aspecto desagradable, desaliñado.
y siendo el sacerdote imagen profética del Mashiach, y siendo el sacerdote representante y reflejo de la gloria de Elohim, porque él está ministrando delante de Elohim, no podía tener un aspecto que caía en la fealdad. Por eso no se podía dejar crecer el cabello y menos rasgar su vestidura. Inclusive no podía entrar, dice el versículo 11, donde estaba una persona muerta, aun cuando fuese la persona de su padre o de su madre. Miren el nivel de exigencia aquí. Ese sacerdote tiene que negarse a sí mismo, negar sus sentimientos, reprimirlos, porque hay algo mayor en él que sus sentimientos. Hay algo mayor que en él que su lazo filial con su padre y su madre. ¿Y cuál es? El lazo de santidad que le une a Adonai. Esto es para que tengamos una idea de cómo Adonai ve la santidad, el nivel de santidad que debe tener su pueblo. El Midrash dice que un sacerdote, un Kohen Gadol, debería tener sabiduría, belleza física, fuerza física, riqueza y ancianidad. Esas eran las cualidades. Entonces, nada de esto podía disminuirse ni siquiera por la pérdida física de su padre y de su madre. Debemos entender que estas son demandas de parte de Adonai, no son demandas que vienen de parte de Moshe o de hombre alguno. Dice el versículo 12 que no saldrá del santuario, no va a profanar el santuario de su Elohim. Es decir, no es que el sacerdote no podía salir del Mishkan, él salía, pero lo que estamos hablando aquí es que no podía salir o interrumpir su ministerio por causa del fallecimiento de su padre o de su madre. ¿Por qué? Porque el aceite de la santa unción está sobre su cabeza. Entonces, el principio aquí es que nada debe interrumpir el servicio a Adonai. Es un servicio en santidad elevadísimo. Esto nos enseña que no debe haber absolutamente nada que deba entorpecer, cortar, obstaculizar, dañar, disminuir nuestra entrega de servir a Adonai en estos días. Absolutamente nada. Que todo debemos considerarlo a Adonai, considerarlo a Él digno de recibir toda nuestra atención, toda nuestra devoción, toda nuestra entrega, toda nuestra pasión, todo nuestro amor, todo nuestro servicio, todo nuestro compromiso. Eso no quiere decir que vamos a desatender las otras situaciones. Lo que quiere decir es que Él ocupa lo primero porque Él es santo y demanda de nosotros santidad. Entonces, sigue diciendo el versículo 13 que el sacerdote solamente podrá, el sumo sacerdote, el Kohen Gadol solamente se podrá tomar por esposa a una mujer virgen, Y esta aquí es una preciosa imagen del Mashiach y de la Kahal, es decir, de la congregación, haciendo esa aplicación, porque el Kohen Gadol es sombra profética del sumo sacerdocio de Yeshua, pero según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio superior, inclusive al levítico. Por eso que el Mashiach guardó la santidad en todos sus hechos, en todas sus acciones, aun cuando enfrentó tentación. No se halló en él maldad ni transgresión. Él honró su investidura profética como Kohen Gadol en el orden de Melquisedec. Ahora, ese nivel de santidad lo, lo hace acto para que precisamente su desposada también tenga el mismo nivel de santidad. ¿Y la desposada cuál es? La congregación, el cuerpo del Mashiach, formado por tantos judíos creyentes en el Mashiach, como creyentes de origen gentil, pero que ahora confiado en el Mashiach. Todos, a través de la fe en el Mashiach, son la novia del Mashiach. Por eso entonces la Torah, por eso todos estos mandamientos.
porque el Mashiach no puede tomar por esposa a, a una mujer ramera, así como el sacerdote, el congador, no podía tomar mujer ramera, soná, que tenía relaciones ilícitas. Así mismo el Mashiach no puede tomar como esposa a una congregación, o vamos a usar el término eclesía del griego, a una iglesia que se comporta como una soná, como una ramera. Y sabemos que esto suena duro, pero lo que estamos diciendo es que al despreciar la Torá y al descuidar los mandamientos de santificación del tiempo, de santificación del hombre y santificación del lugar que están prescritos en todo el libro de Levítico, al decir que esto no tenemos que observarlo, entonces la desposada está cometiendo adulterio espiritual. ¿Cómo pretende entonces la iglesia presentarse como desposada del Mashiach, que tiene un elevadísimo nivel de santidad? ¿Cómo pretende la iglesia presentarse como la esposa acta cuando no está guardando los términos de la Torah? Es algo que debemos reflexionar profundamente. Entonces, amados, para finalizar este comentario, dice el 14, como hemos dicho, pues no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera. Dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Adonai, soy que los santifica. Entonces decíamos, el Sefer Vayikra, un libro que tiene como tema central la santidad, y ha sido dado a nosotros para que nosotros vivamos en santidad, santificando el tiempo, santificando nuestras vidas, nuestras relaciones unos con otros, santificando inclusive la unión matrimonial, santificando las fiestas de Adonai. Porque todo eso apunta hacia el Mashiach, su nivel de santidad, y nos exhorta a nosotros, nos desafía a elevar nuestro nivel de santidad como desposada del Mashiach. Porque debemos recordar, sin santidad nadie verá a Elohim. Shalom, shalom, amados. Quien tenga oídos para oír, oiga.